19 horas con 21 minutos. Estamos en contacto con el académico chileno y teólogo, actualmente decano de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, don Fernando Berríos. Don Fernando, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes. Fernando, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Para seguir hablando de la muerte del Papa y lo que viene, ¿no? También analizar lo que fueron estos 12 años de papado, y por ahí quisiera partir. Hemos hablado harto de los protocolos y de cómo va a ser el cónclave, que también nos vamos a instalar con esa conversación. Fernando, pero cuando uno dice desde el sentido común, no desde la teología, hoy día se destaca por parte de los líderes mundiales un Papa preocupado de los pobres, un Papa más austero, que trató de bajar la Iglesia. Desde el lugar de la teología, ¿qué decimos del pontificado de 12 años de Jorge Mario Bergoglio? Yo creo que lo que habría que decir es que es un Papa que llevó a un nivel superior toda una línea eclesial iniciada en el Concilio Vaticano II, que fue un gran giro para la Iglesia, de reencuentro con el mundo y con la cultura moderna, pero al mismo tiempo de reencuentro con su vocación, de su preocupación por los más pobres, que fue la preocupación de Jesús. Entonces yo creo que el papado de Francisco fue finalmente eso, nosotros los católicos chilenos, los que o por lo menos conocíamos un poco más, tal vez pensamos que habían elegido papa a un arzobispo argentino que por lo tanto debía ser un poquito demasiado conservador, pero finalmente nos encontramos con un papa más bien de la inclusión, un papa preocupado por el problema de los migrantes, de las víctimas de abusos dentro de la Iglesia. En Fernando, fin, un papa que habla hoy de la inclusión. Claro, el Concilio Vaticano II fue este evento histórico muy importante para la Iglesia Católica, convocado por el Papa Juan XXIII entre 1962 y 1965, si no me equivoco. ¿Cómo empalma ese mundo de esa década, con esa historia, con esa realidad, con el mundo que le tocó vivir a Francisco como Papa? Como principal dirigente de la Iglesia Católica? ¿En qué se parece el 62 y el 65 a estos 12 años de pontificado para traer desde allá este Concilio Vaticano II? Bueno, ese concilio fue un concilio que produjo una gran apertura de la Iglesia hacia el mundo. Tan así que habría que decir que sobre todo en la década de los 70 y 80, pero sobre todo los 70, esa apertura al mundo se transformó en una gran crisis también al interior de la Iglesia. Muchos sacerdotes dejaron el ministerio, surgieron líneas de cristianismo más bien con tendencias marxistas. La teología de la liberación, que no siempre en todos los casos tuvo una inspiración marxista, pero sí en otros casos lo tuvo, etc. Entonces al Papa le tocó ser jesuita en todo ese tiempo. Y yo diría que cuando él enfrentó primero el arzobispado de Buenos Aires, luego el cardenalato y luego el pontificado, era un cura que ya venía un poco de vuelta, pero que había experimentado la intuición más profunda del Concilio Vaticano II y que no podía tener retorno. ¿Te das cuenta? Que es la de una iglesia más parecida a la iglesia que Jesús quería, más volcada, sin complejos, al mundo y a sus grandes problemas, y la entrega a ese proyecto. Entonces yo creo que fue un pontificado muy en esa línea, pero sin una ingenuidad ideológica como tal vez algunos católicos, entre los cuales me incluyo, pudimos caer en un par de décadas atrás. A ver, el Concilio Vaticano II fue, me equivoco mucho, el que terminó con aquella vieja costumbre de la misa en latín y de espaldas. Por ejemplo. Claro, que a gente como mi abuelita le provocó casi un ataque cardíaco, digamos, ese tipo de cosas. Sí, exactamente. Y a varias abuelitas más. Sí, claro. Y que además buscaba aproximar la Iglesia al pueblo de Dios, definiendo a los feligreses como el pueblo de Dios. Ciertamente. O sea, a todo el conjunto de los cristianos. Ya. Porque todavía cuando uno dice la palabra iglesia, mucha gente se piensa en la jerarquía y en la vida religiosa, pero no piensan los laicos, que son los que realmente constituyen la vida de la iglesia. Claro. Y este
concilio termina, yo recuerdo cuando empecé a trabajar en Inter del obispo Lefebvre, creo que era, que se había separado de la iglesia, optaba por volver a la misa en latín y creó movimientos de esa tendencia. Se crearon que duraron hasta, en términos eclesiales, hasta hace muy poco. Si Lefebvre, hasta el año 89, que ya se produjo un cisma. Claro. ¿Te das cuenta? Sí, bueno, es el ejemplo de Lefebvre es un ejemplo muy concreto, así, de una porción minoritaria de la iglesia, pero igual que hace mucho ruido, que dijo no, o sea, el Vaticano II rompió con la tradición verdadera de la iglesia llegó hasta el Vaticano I, a fines del siglo XIX, y esto es una traición. Entonces, el Vaticano II ha tenido que lidiar en estos 60 años con esa historia permanentemente, pero con ingenuidad para ambos lados, o que hay que ser justos también. Claro. Estamos conversando con Fernando Berríos, académico chileno, teólogo, actualmente decano de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Fernando, me quiero quedar en eso, en cuánto de intención tuvo el Papa Francisco en su pontificado y cuánto de eso terminó plasmado después de 12 años, convertido en una realidad. Eso es lo primero. Y lo segundo, lo ha mencionado varias veces, un par de veces al menos, que el Papa gobernó la Iglesia Católica sin la ingenuidad ideológica de antes. ¿Eso también en qué se tradujo? Bueno, en cuanto a los cambios concretos, con sudor y sangre, yo creo que él logró una reforma de la curia, que en el fondo es un cambio en los modos de proceder, de administrar esta central de la Iglesia Universal que está en Roma, digamos. Y eso, bueno, es una cuestión que toma tiempo, pero él logró más o menos constituir el marco general. En cuanto al mensaje, a lo que él quiso transmitir, yo creo que lo dejó plasmado en un puñado de excelentes textos magisteriales que tienen un carácter muy especial, muy distinto al que tuvieron los papas anteriores. Todos los papas son distintos en realidad. Benedicto XVI era un profesor de teología, un gran intelectual y también un gran escritor. Pero los textos de Francisco no son menos valiosos, aunque tengan un carácter mucho más pastoral, mucho más sencillo, ¿te das cuenta? Más directo, menos intelectual. Ya, pero en lo concreto... Y en lo concreto, bueno, ya dije el tema de la reforma, y un poco su figura. Yo creo que él dejó impregnada en los medios, en la opinión pública, la figura de un papa, bueno, primero que da entrevistas, que lo pillan volando bajo en un avión y dice una frase acerca de los homosexuales que nos deja todo flop, y ahí positivamente o negativamente. Ahí quería ir, Fernando. ¿Qué pasó en este pontificado con temas que son de esta era? Las minorías sexuales, incluso los separados, los divorciados al interior de la Iglesia Católica, el rol de las mujeres, que es mucho de los que las personas hoy día se preguntan. ¿Hacia allá tiene que avanzar la Iglesia? ¿Hubo avances con este? Porque a lo mejor no, pero si es así, ¿hubo avances con este Papa en esa línea? Bueno, lo primero que habría que decir con toda modestia es que la Iglesia es una señora de movimientos lentos. Pero yo creo que este Papa logró cosas. Incluso la misma curia puso una mujer en un cargo de altísima importancia. Bueno, en sus entrevistas y también en sus textos tuvo la valentía de avanzar en temas. Por ejemplo, en este documento Amoris Laetitia sobre la familia, el matrimonio, etcétera, se puso en una nota que en ciertas condiciones, etcétera, era posible que un católico divorciado y en una nueva unión pudiera comulgar. Bueno, eso significó que cardenales lo acusaran a él de cismático, ¿te das cuenta? Al Papa. Claro. Entonces fue capaz de meterse en grandes líos, y después la famosa frase acerca de los homosexuales: ¿quién soy yo para juzgar a una persona que es homosexual y que busca a Dios? ¿Cómo lo voy a juzgar? ¿Te das cuenta quién soy yo? El Papa. Entonces hubo sectores de iglesia que no le perdonaron eso, que pensaban que era una traición,
que era un gran daño en vez de ser un bien, un acercamiento, en fin. Pero esas cosas son riesgos, ¿eh? Y yo creo que él los corrió. Ahora, hay que asumir también que fue un papa vapuleado por el ala más conservadora de la política, no solamente argentina, sino también, yo diría, en latinoamericana en general. Yo hasta el día de hoy me encuentro con cosas así como que el papa es comunista, o con las declaraciones de Milei, que fueron harto menos presentables que eso. La retaíla de insultos haría que un carretanero se pusiera colorado de vergüenza, pero él manejó bastante bien todo eso. Tenía una capacidad, una muñeca política que yo no le he visto a tanta gente en su posición. Sí, eso mismo pensé yo. Mira, o el Papa es muy buena persona, o es muy buen político, o las dos cosas. Pero cuando se encontró con Milei en Roma, en Vaticano, y le echaba tallas por el peinado, no te cortaste el pelo para venir, sí. En fin, o sea, era una cosa impresionante. Y por supuesto un Papa que te habla de vos y cómo está, en fin. Yo creo que era un hombre que tenía como un perfil, unas características personales también muy especiales, y tú tienes razón, pues, muy vapuleado, hasta la falta de respeto, diría yo. Sí, claro. Porque a mí me llaman la atención algunos católicos que son muy tradicionales, muy conservadores, pero cuando se enojan hasta con el Papa son capaces de faltarle el respeto, digamos. Entonces son muy tradicionales para algunas cosas y para otras no, digamos. Fernando, cuando usted sostiene que el Papa tomó estos riesgos, usted dice estos son riesgos que creo que él corrió. ¿Qué efecto pueden tener esos riesgos que tomó el Papa Francisco en su pontificado para lo que viene, para el cónclave, para la elección de su sucesor? Ya se habla del cónclave más internacional de la historia, 135 cardenales habilitados para participar en la reunión donde se designa al próximo Papa. Esos riesgos que el Papa corrió, ¿qué efecto pueden tener en la elección de su sucesor, en la lógica incluso de eso que mencionaba usted, de cuántos cardenales se molestaron cuando habló de quién era él para juzgar a una persona homosexual que estaba buscando a Dios? Claro, yo creo que ese es el riesgo más grande, y lo digo desde el punto de vista de las personas que valoramos el pontificado de Francisco, porque a mí me parece que es un gran papa de la historia de la Iglesia postconciliar. Y claro, ¿y el gran riesgo cuál es? El movimiento pendular, porque obviamente que al interior del colegio cardenalicio hay grupos de poder, cada uno tiene su tinte ideológico, aunque les duela que se diga de esa manera, pero es normal, son grupos de poder. Entonces, yo espero que haya en el cónclave un ambiente tal que le permita a Dios, que le permita al Espíritu actuar de la manera más transparente posible. Pero tampoco hay que ser ingenuos, ¿te das cuenta? Yo creo que un gran peligro es la vuelta atrás en muchas cosas. Me lo temo porque veo en los diarios que la mayoría de los candidatos, los papábiles que se mencionan, son más bien cardenales muy reaccionarios, muy reactivos a la postura de Francisco, en materias como matrimonio, familia, etcétera. Mayoritariamente europeos, porque ¿qué rol pueden jugar los cardenales latinoamericanos, que son 24? No, claro, pero no aparece ninguno en la lista de los papabiles, no, claro, que yo sepa. No. Y sin embargo, aparece un par de cardenales africanos, pero que son señores muy, más bien, conservadores, entonces, te das cuenta, es difícil pensarlo, porque uno también podría pensar que hay regiones del mundo, como por ejemplo países asiáticos, donde la iglesia está en ascenso, en el sentido de muchas vocaciones, una vida cristiana muy intensa, a diferencia de Latinoamérica y Europa, donde el cristianismo católico está a la baja hace muchos decenios, digamos. En Chile ya menos del 50% de los encuestados de la encuesta de Bicentenario UC se consideran católicos. ¿Te das cuenta? Entonces uno dice, ya tal vez un papa de algún país asiático podría ser representar, digamos, el mundo católico que puede ser más pujante. No lo sé, pero ese podría ser un criterio.
que podría pensarse. Pero yo me temo que el hacia dónde va la Iglesia es como la pregunta que finalmente todos los católicos nos hacemos y tratamos de responder con nuestras propias convicciones. Hay quizás una cosa que a mí me resulta extremadamente preocupante sobre el papado de Bergoglio, y es que probablemente nunca vimos un papa, yo conozco de Pablo VI para acá, nunca vi un papa tan horizontal, mucho más que Juan Pablo II, que ya era un papa muy horizontal, digamos, con su público, con su feligresía, pero además un papa que usaba esos zapatos negros súper discretos, no se mandaba a hacer anillos de oro. De hecho, su anillo de pescador es de plata bañado en oro, ¿no? Recicló otro anillo, no usaba estas cosas, estas borlas, todo este oropel de la iglesia más tradicional. Es un papa que se reunió con el líder chiita en Irak. Nunca un papa fue a Irak a pedir por los yazidíes y por las minorías cristianas donde están peligrosamente cerca de la extinción. Hoy día todo el mundo lo lamenta, pero cuando el Papa pidió el fin a los ataques genocidas que está haciendo Israel en Gaza, todo el mundo miró para otro lado. Sí. ¿Y qué te preocupa a ti? Que el Papa probablemente más horizontal de la historia moderna no lo logró. No logra tener esa sintonía con los gobernantes. O es ascendiente. Es ascendiente sobre moral, que para eso suponemos uno que está la estatura moral del Papa, y que los probables papábiles ahora sean mucho menos proactivos a la hora de llamar a tener más humanidad en lugares como Gaza o Siria. Sí, habría que ver. Ahora yo creo que hay un dato, digamos, histórico, cultural, que la cristiandad se acabó hace mucho tiempo. O sea, ya creo que esta cuestión no tiene vuelta atrás. La Iglesia ya no va a ser esa institución que tenía el peso, la relevancia tan importante en la cultura occidental, sobre todo. Entonces, eso es parte del cuadro también. Entonces, un papa puede ser muy mediático, muy interesante, muy llamativo, pero llegado el momento en los que hubo, la gente va a tomar sus decisiones y los grupos de poder van a tomar sus decisiones. No quiero ser pesimista, pero yo creo que ese es un dato. Entonces, por eso es muy importante que la Iglesia vuelva a tener un lugar, no hegemónico, pero sí un lugar dentro de la discusión cultural en la sociedad. En ese sentido, a mí me cae bien y respeto mucho lo que está tratando de hacer Monseñor Chomalí, que es tratar de recuperar como un lugar, no hegemónico, sino que un lugar dentro de la conversación, digamos. Y que sea escuchado así como son escuchados otros. Ahora, una acotación a lo que tú dijiste, Rafael, pero también hay que reconocer que el Papa Francisco fue un Papa también muy autoritario, o sea, fue un Papa que ocupó todas las atribuciones que le concedió el Concilio Vaticano I, que fue el que decidió por dogma que el Papa tiene una jurisdicción universal sobre todos los católicos del mundo, y que además su magisterio es infalible en determinadas circunstancias, condiciones. Bueno, en el tema de los abusos al interior de la Iglesia en Chile, él fue un verdadero primado romano, con cartas públicas, tirones de oreja. Eso dejó sus heridas también en la Iglesia. Claro. Entonces es una cuestión como para reflexionar también, porque tal vez él con su mejor intención se le pasó un poquito el tejo en ese aspecto. Y en materia de este cambio que ha tenido la cristiandad, pues la cristiandad no es solo el catolicismo, ve la cristiandad. En algún momento escuché la reflexión de que los valores occidentales cristianos hoy día solo estaban descansando en Rusia, básicamente, en la Iglesia Ortodoxa de Rusia, que además es mucho más concomitante con el poder político. Claro, bueno, eso es propio de la cultura cristiana y católica, incluso en Oriente. Desde la iglesia oriental. Claro, es una iglesia que, así por caricaturizarla, se decía una iglesia mucho más césaropapista, digamos. Y además una iglesia sin papa,
Claro. Una iglesia de patriarcas. De ¿Te patriarcas. das cuenta? No hay una sola cabeza. Entonces es una iglesia mucho más política en ese sentido, de política eclesiástica. En la iglesia oriental no había un concilio Vaticano II, por ejemplo. Claro. ¿Te das cuenta? Claro, sí. La capacidad de poner de acuerdo a los patriarcas es mucho más compleja, digamos. Total. Y es mucho más política en esa misma tecla. Fernando Claro. Berríos, académico chileno, teólogo, actualmente decano de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Muchísimas gracias por esta Muchísimas conversación con la gracias, prueba de ADN. Hoy, gracias a ustedes por la conversación. Que les vaya muy bien.